meeting is now being recorded. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Macías. Soy el Industrial IT Solution Manager. Soy el gerente de la solución de la plataforma de Industrial Networks y Industrial IT como tal, ¿no? Les agradezco de primera instancia su participación. Sé que a veces es complicado coordinar ahí nuestro tiempo, pero pues muchas gracias por asistir. Vamos a empezar nuestra presentación del programa industrial de capacitación, el de en 2019. El tema es seguridad cibernética SCADA en Industria 4.0. Vamos a poner a todos los asistentes en mute y al final revisamos todas las preguntas que tengan duda a través de toda la presentación. Vamos a enfocarnos en tres marcas principales, que es Hirschmann, Tofino y Tripwire. El temario, vamos a ver generalidades, vamos a ver qué es seguridad cibernética, qué ocupa y preocupa en seguridad cibernética SCADA, normativas y cómo funciona nuestra tecnología, software especializado en Industrial Control Systems, Cyber Security o ciberseguridad de sistemas de control industrial, arquitecturas y bueno, una parte importante pues es cómo vender esta parte. Vamos a verla ahí de forma general. Adicional, un programa comercial y técnico, nuestro Partner Alliance, herramientas, apoyos y soporte, y bueno, como bien mencionado al principio, al final van a ser las preguntas y respuestas. Generalidades. ¿Qué es seguridad cibernética? Realmente el concepto es muy amplio. De manera general quiero explicarles qué es lo que protege, por ejemplo, en Cyber Security. En IT, pues es proteger la información crítica del negocio. En temas de SCADA y sistemas de control industrial, pues es proteger los recursos del proceso productivo. Tienen diferentes prioridades. Esto quiere decir que IT, pues primero se basa en la confiabilidad, después en la integridad y posteriormente en la disponibilidad. Para temas ICS, tenemos que cambiar las prioridades. Tenemos primero la disponibilidad, después la integridad y posteriormente la confiabilidad. ¿Por qué cambian esas prioridades? ¿No? Bien, quiero mostrarles una imagen de algo que vemos de manera cada vez más común. Vemos un correo electrónico donde nos dicen ganaste la lotería, ¿no? Esta lotería, dale clic aquí en la imagen para ganar $1 millón de la lotería de Uzbekistán. Entonces, este tipo de phishing, digamos, donde te presionan inclusive a través de tiempo para que no te deje pensar y para que puedas darle clic, pues es una forma de cómo conseguir que puedan correr aplicaciones a través de distintos
de distintas formas y engaños, ¿no? ¿Qué ocupa a la seguridad cibernética? Pues tenemos aquí digamos, niveles de porcentaje en donde tenemos los dispositivos que no están protegidos por ellos mismos y son añadidos a la red. Internal threat, que normalmente es la parte accidental, que son, digamos, ataques internos. Ataques externos, normalmente hechos por hackers, ¿no? O crackers. Extorsiones, que es un tipo de, digamos, de malware denominado ransomware, y otros tipos de crímenes, ¿no? Phishing, como lo que acabamos de ver anteriormente. Algunas familias de malware que se esparcen. Integración de IT a los sistemas de control. Eso es muy importante para conceptos como Industria 4.0, ya que es una red que converge entre IT y IoT, ¿no? Otros ataques externos que llevan partnerships o llevan estas cadenas de suministro en donde se hace ingeniería social para poder hacer ataques, ¿no? Los ataques internos que son intencionados, acá estamos viendo los accidentales y pueden ver que es el mayor porcentaje, y espionaje industrial, ¿no? Así como el catálogo de otros. Sobre factores humanos no podemos tener control, solamente podemos tener control sobre aquellos dispositivos de la red de las cuales tenemos acceso, ¿no? ¿Qué preocupa en términos de ciberseguridad o seguridad cibernética? Pues es pérdida económica, ¿no? ¿Qué preocupa a la empresa? Que haya un paro de línea, por ejemplo, hablando del tema automotriz. Imaginen en una planta donde producen 3 vehículos por minuto, durante 3 minutos, pues tenemos una pérdida importantísima durante 3 minutos solamente. ¿Qué más preocupa? Que dentro de un nivel, por ejemplo, de proceso, hablando de una refinería, por ejemplo, que puedan atacar el sistema SCADA, que ataquen historians, HMIs, file servers, estaciones o consolas de ingeniería, consolas de operación, y puedan tener fallas y que puedan llevar consecuencia a pérdidas humanas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una mina donde llevamos la parte de control, los sistemas de bombeo para poder extraer agua, y falla ese sistema, manda una señal de paro de la bomba y bueno, se empieza a inundar la mina, ¿no?
o una cortina, por ejemplo, de paro de emergencia, en donde alguien mete la mano y esa señal no llega de forma, digamos, adecuada al sistema. Esta imagen que vemos aquí, pues es la refinería de Pajaritos. Esta refinería, obviamente por falta de mantenimiento, pues tuvo ahí repercusiones en vidas humanas. Entonces, esto pues preocupa demasiado, ¿no? Un ataque cibernético pues puede causar, inclusive tuvimos ahí un tema en el 2010 en Irán, en donde hubo un ataque cibernético específicamente para sistemas de control con un malware llamado Stuxnet, y este malware escribía sobre los registros de los PLCs y bueno, pues tuvieron consecuencias desastrosas, ¿sí? Cada vez escuchamos más en internet o en la web o en diferentes medios de comunicación diferentes tipos de ciberataques, ¿no? Ciberataques subestaciones eléctricas, ciberataques en refinerías, ciberataques en exploración, producción de petróleo, en distintas áreas, inclusive en la parte automotriz, ¿no? Por términos de confidencialidad, pues no puedo decirles quién, pero ya nos ha tocado que inclusive nos levanten en la madrugada para ayudar a contener este tipo de malware, ¿no? Hackers, pues claro que están ahí, ¿no? ¿Dónde están? Pues sería cuestión de tener un sistema que pudiera darnos estos valores para poder determinar cómo, dónde se origina el ataque, el tipo de ataque, cuál es el target y bueno, demás información que nos ayuda a tener visibilidad. La realidad es que muy pocas empresas tienen sistemas como este. Lo que hay que hacer pues es una estrategia basada en ciertas normativas que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles son los tipos de malware? Los más comunes son gusanos, donde es un tipo de malware que no requiere interacción humana para establecerse y hacer difusión dentro de la red. Troyanos, donde sí requiere interacción humana, spyware, ransomware. Uno de los que pegó fuerte acá en México es WannaCry, y ransomware prácticamente secuestra digamos, toda la información, se instala en computadores en los cuales se encripta todos tus archivos, bases de datos, históricos. Pues imaginen la consecuencia que puede tener eso, ¿no? Y es donde te aparece una pantalla azul o negra y te dice: deposítame tantos bitcoins para enviarte la llave de desencripción, ¿no? Y bueno, pues esto no garantiza que puedan volver a hacerlo. Y bueno, también hay
un tipo de malware que es híbrido. Tipos de incidentes, ya vimos que, solo el 20% es un hacker que está tratando de ingresar a nuestro sistema de cualquier parte del mundo, ¿no? Un empleado disgustado que está haciendo un ataque intencional, pero el 80%, aquí pueden ver, es por errores humanos. A nivel de redes, decimos que es entre el espacio entre el teclado y el asiento, ¿no? Niveles de capa 8. Una infección de malware sin intención, una USB que metemos a algún servidor, o una falla de software. Ahora, tenemos un firewall de IT, ¿realmente estamos seguros? ¿Qué pasa en este ejemplo donde tenemos un contratista? El contratista se lleva su laptop a su casa, descarga música, se va un troyano, se va un gusano, o peor aún, se va algún tipo de malware muy específico para sistemas de control, ¿no? Tenemos habilitada MAC address, tenemos habilitada IP, y llega, se conecta y pues difunde el malware hacia HMIs, estaciones de ingeniería, servidores, PLCs, y bueno, puede llegar hasta capa 3 si no hay una correcta, digamos, segmentación y protección en la parte de cybersecurity. En este ejemplo estamos viendo por ejemplo, una tarjeta NIC de un PLC que empieza a flapear y empieza a mandar impulsos eléctricos que a nivel de switching reconoce como un frame que no lleva a un destino. Y por el estándar de Ethernet, cuando no tenemos un destino, se activa un protocolo que es ARP, Address Resolution Protocol, y este protocolo es un protocolo de broadcast, es decir, envía por todos los puertos excepto por el que entró. Entonces llega a los demás dispositivos de red y sigue enviando broadcast, y puede llegar a la saturación del medio, y de repente pues dejas de ver toda tu red, ¿no? Entonces ya estamos hablando de protección de abajo hacia arriba. Zonas y conduits proveen defensa en profundidad. Basado en la norma ISA-IEC 62443. Para los que no han escuchado de esta normativa, investiguenla, por favor, pero les voy a platicar de manera general de lo que habla en lo que compete a la parte de seguridad cibernética, pues es cómo delimitar por zonas y conduits para proveer una defensa en profundidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, una zona de estaciones de HDI, tenemos delimitado una zona de estaciones de ingeniería, servidores, PLCs, diagnóstico remoto y la red externa. Con Tofino, que es un firewall de capa 2, podemos proteger
cada uno de los conduits o conductos, es decir, un conducto es el enlace o la conexión hacia distintas áreas en donde hay flujo de tráfico, ¿no? Esto no quiere decir que queramos inundar la red de toquinos, pero sí hacer un análisis del flujo de tráfico y cuáles son los sistemas críticos para poder así proteger una red, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos segmentación, si tenemos protección por conduits, por zonas y sucede el mismo escenario, ¿no? Llega el contratista, se conecta, pasa el malware y bueno, pues tenemos una contención aquí a nivel de la red de planta, ¿no? De igual forma, en el mismo escenario de un flapeo de una tarjeta de un PLC, pues solamente esa área es la que va a ser afectada, ¿no? Las demás áreas, pues no se va a permitir, digamos, el paso de ese problema o de ese malware. Bueno, vamos a contener. Para esta arquitectura, pues tenemos cambios mínimos en la arquitectura actual. Prácticamente siguiendo la misma arquitectura, solamente definimos cuáles son los conduits y cuáles son las zonas, y sobre eso vamos a poner equipo de firewall, ya sea de capa 2 o de capa 3 con los eagles para proteger distintos segmentos, por ejemplo. Entonces, tenemos Tofino a nivel de capa 2 y los eagles a nivel de protección de capa 3. ¿Cómo hace esto Tofino? Tofino, esta es el configurador de los dispositivos. A través de esta consola podemos centralizar la configuración de cientos de Tofinos y el Tofino, si bien no lleva una IP, es por eso que es indetectable para hackers o para malware, es detectable con el Tofino Configurator, ¿no? A través de un protocolo propietario, y esto se establece por términos de seguridad bajo buenas prácticas. A través del Tofino podemos ver prácticamente toda la red o todo el tráfico que está pasando por él, y pues nos dice qué protocolos son los que estamos teniendo dentro de esa red, ¿no? Aquí ves, por ejemplo, vemos DLP3 para la parte de control en subestaciones eléctricas, Ethernet IP, Rockwell, GUS para la parte también de subestaciones, un protocolo de disparo de interruptores, posicionamiento de cuchillas y demás eventos, protocolos de sincronización de tiempo, Modbus, protocolos de redundancia como SNRP o PC para intercomunicación a nivel supervisorio. Y bueno, tenemos una forma que nos pueden ayudar o que nos puede ayudar a la parte de configuración, que es Firewall Learning Mode, FLM. Prácticamente lo que hace FLM es ponerlo en modo pasivo, aprender en modo escucha, y aprende del tráfico y el comportamiento, los patrones de tráfico sin actuar sobre él, es decir, sin detener el
tráfico, ¿no? Y a través de esto nos va creando las, digamos, distintas reglas y nosotros solamente las habilitamos y las pasamos a una lista blanca. Características importantes de seguridad para protección en protocolos SCADA es protección al dispositivo, es decir, credencialización, manejo de usuarios, manejo de protocolos, packet filtering en capa 2 y capa 3, para la parte de firewall como tal, DPI, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, que es algo que nos caracteriza en Hirschman, que es Deep Packet Inspection, ACL, que es Access Control List, Firewall Learning, ¿no? Que lo acabamos de ver, ¿no? Control malicioso de tráfico, prevención de denegación de servicio, y límites también de tráfico y segmentación con VLANs, ¿no? Esta parte de segmentación de la red como tal, a nivel de capa 3 con Network Address Translation, syslogs para el análisis de eventos y VPN para accesos seguros remotos. ¿Qué es DPI? Inspección profunda de paquetes. Wikipedia dice que es una forma de filtrado de paquetes de red de computadoras que examina la parte de datos de un paquete a medida que pasan un punto de inspección, buscando el cumplimiento de protocolo, virus, correo no deseado, intrusiones o criterios definidos para decidir que el paquete puede pasar. En otras palabras, un firewall le permite controlar que un dispositivo puede intercomunicarse entre sí en dirección IP y a qué servicio o servicios pueden acceder, es decir, números de puertos lógicos. La inspección profunda de paquetes le permite controlar lo que puede decirse entre ellos. Un firewall tradicional están diseñados para filtrar en las capas TCP/UDP e IP, ¿no? Estamos hablando de la IP origen, IP destino y capas superiores o la carga útil de datos no se puede inspeccionar. Entonces tenemos IP origen, destino, tenemos los puertos lógicos. Estamos hablando que son 65.535 puertos lógicos y va validado por un frame check sequence, ¿no? Un checador secuencia de frames. Uh-huh. Un firewall tradicional, pues la parte del payload o de la carga de datos es indescifrable. Los firewalls de inspección profunda, hablando del tema de DPI, están diseñados para filtrar en él las capas de igual forma TCP/UDP e IP como un firewall regular, y aparte las capas de aplicación. Estamos hablando que aquí en el payload viaja el protocolo SCADA, ¿no? Donde puede inspeccionar comandos, servicios, objetos y direcciones en protocolos de proceso. Entonces podemos ver que podemos llegar hasta permisivos de operación en esa inspección profunda de paquetes. Uh-huh. Aquí vemos un resumen específico de las dos formas de firewall, con Stateful Packet Inspection, un firewall tradicional, y con un firewall que maneje DPI, ¿no? Deep Packet Inspection. Como haciendo una analogía, Deep Packet Inspection
sería el guardia que está adentro, ¿no? Un firewall tradicional lo que hace es, una vez que entras al aeropuerto, el primer filtro, la primera zona de guardias, pues te piden tu boleto, tu credencial en el aeropuerto y validan tu vuelo, validan tu nombre con tu credencial y listo, te dejan pasar, ¿no? El Packet Inspection lo que hace es tener una zona de rayos X en donde valida el contenido de lo que llevas. Es decir, que no lleves más de 100 mililitros, que no lleves armas punzocortantes, armas de fuego, etcétera. Muy bien. Tofino sería como el policía. Este policía de tráfico estándar para las redes industriales, ¿no? Bloquea e informa automáticamente cualquier tráfico que no coincida con sus reglas en su whitelist. Tofino puede trabajar en 3 modos de operación. Pasivo, todo el tráfico está puenteado. Operacional, que solo el tráfico permitido es puenteado a través de las reglas. Y el modo de prueba, el test mode, que solo el tráfico es analizado pero está puenteado. El modo de prueba permite todo el tráfico, pero informa el tráfico que no permite el paso si estuviera en modo operativo. Entonces, prácticamente te crea las reglas para ti, ¿no? Y asegura que todo el tráfico tenga una regla correspondiente. Entonces, lo que haces es con un doble clic, añades la regla a este whitelisting, ¿no? A esta lista blanca. Listas de control de acceso. Esto es también muy, muy importante como concepto básico. En cada paquete individual se verifica contra el conjunto de reglas que vamos creando. Las comunicaciones son bidireccionales y requieren una regla para cada dirección, ¿no? A través de una tabla, como saben, en Hirschman tenemos una GUI interface, una interfase gráfica que de manera muy intuitiva puedes crear estas reglas, ¿no? Las ACL también están disponibles en los switches de capa 3 y parcialmente en los switches de capa 2, ¿no? Es decir, tenemos un tráfico de Ethernet IP de un HDMI a un PLC. Este lo permite, obviamente, porque es parte de la comunicación al PLC. Y tenemos bloqueado un tráfico HTTP en donde dentro de las reglas pues no permite ese tráfico en ese flujo, en ese direccionamiento como tal, ¿no? De igual forma, hacia la otra vía podemos pasar, por ejemplo, en este caso HTTP, pero solo de un dispositivo en específico. Si ustedes ven el flujo de tráfico, pues es a través del HDMI, ¿no? El HDMI a la PC. ¿Y qué pasa cuando de la PC quiere enviar ese tráfico hacia la red de control? Pues no lo permite, ¿no? Entonces, es una comunicación bidireccional donde tenemos que establecer reglas de un lado hacia el otro en cada una de las, digamos, de las interfaces, ¿no? VPN, que es una red privada virtual, una Virtual Private Network, es una red en la cual podemos transmitir datos de manera segura y encriptada, ¿no? Establece estos túneles en donde podemos intercomunicar distintas plantas y hacerlo
de manera encriptada. Entonces, lo que hace es que llega el dato, se encripta, se manda, se desencripta y se va hacia la red interna, ¿no? Entonces, para desencriptado, se encripta, llega al otro punto del sitio de la VPN, se desencripta y bueno, ya se ingresa a la red interna. Entonces, esto es muy, muy importante también para la parte de intercomunicación de manera segura. Reglas de firewall dinámicas. Tenemos, por ejemplo, reglas adicionales que se pueden aplicar temporalmente. Es decir, un inicio de sesión de un usuario en donde solamente puedes acceder a PLCs o a ciertas IPs de ciertos PLCs. Entonces tú lo direccionas forwardeas esa comunicación para que solamente tenga acceso a ciertas áreas, ¿no? ¿Cómo protegemos nuestras celdas de producción? Hablando de OT, como bien mencionábamos, defensa en profundidad, pues es muy importante. Y aprendiendo de los maestros constructores, ¿no? Entonces, en la construcción de un castillo, pues tenemos mecanismos de protección de eficacia probada. ¿Qué pasa? Pues tenemos una zona de seguridad de perímetro, tenemos paredes, tenemos arqueros, tenemos una zona de muralla, una zona de compuertas para proteger el castillo, ¿no? Las joyas de la corona. Y controlando el flujo con zonas y conduits, establecemos las zonas y de esa forma realizamos una seguridad. Hablando de la parte de redes, pues tenemos una arquitectura en la cual tenemos distintas zonas, desde la parte de software de diagnóstico, monitoreo y gestión de redes, así como análisis de flujo de tráfico, vulnerabilidades, detección de ataques, control de cambios, segmentación de redes, y bueno, capas mejoradas por diversidad de firewalls dedicados para funciones de seguridad. Entonces aquí vemos firewalls de capa 2, firewalls a nivel, digamos, reglas de firewall a nivel de switching, y firewalls de capa 3, ¿no? Software de monitoreo y gestión. Tenemos software que nos puede decir qué puerto a qué puerto está interconectado cada una de las interfaces de nuestra red industrial. Aquí podemos agregar sistemas de control, es decir, podemos agregar PLCs, actuadores, cualquier dispositivo que hable el protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol, que es un protocolo estandarizado. Y hacer un Security Lockdown, un status o display de configuraciones, toda la parte de alarmas, reporteo, detección de equipo que puede ser peligroso y nuestro dashboard de la red en un cuarto de control, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes alarmas que nos establece el sistema. Tripwire, pues como saben, dentro del portafolio de Belden integramos a Tripwire, y bien, este software es un software el cual se puede, digamos, mover entre redes de IT y OT por su característica particular de reporteo de analíticos, una operación centralizada, descubrimiento de assets, te da un assessment de vulnerabilidad de manera automática y bueno, puedes tener la parte del manejo de políticas, detección de cambios, configuración de assets,
log management, toda esta información que es muy importante dentro de una red industrial digamos, del área de OT y una red del área de IT. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el Security Dashboard, en donde nos dice cuáles han sido los cambios, cuáles han sido, por ejemplo, tráfico no autorizado de cada uno de los distintos parámetros. ¿Cómo vendemos? Tenemos distintos programas. Quiero platicarles acerca de manera muy breve del Partner Alliance, que es un programa en donde obtienes beneficios comerciales y técnicos que diferencian a nuestros integradores del resto. Se lleva una estrategia de cómo atacar el mercado, qué descuentos vamos a ofrecer y niveles de descuento que pues no pueden, digamos, tener acceso a otras plataformas, ¿no? Así como un rebate donde te regresamos le regresamos al integrador directamente un porcentaje de la venta, que va desde un 3% hasta un 5% dependiendo el agente que tenga certificado. Adicional, pues entrenamiento especializado en temas de redes industriales y seguridad cibernética. Las herramientas que podemos utilizar, herramientas de configuración de hardware y precios. El pricing tool de Hirschman es importante que lo tengan. Si no lo tienen, por favor, toquen base con nosotros. Y una licencia demo por 16 nodos de Industrial High Vision, que es el software que vimos anteriormente para monitorear toda la red, ¿no? ¿Qué apoyos tenemos? Pues tenemos el apoyo, por ejemplo, de reuniones virtuales, donde nosotros podemos establecer sesiones web, que es una de las formas en la cual hemos trabajado de manera muy eficiente, optimizando tiempos y filtrando oportunidades. Reuniones presenciales, una vez filtrada la oportunidad, lo que yo les recomiendo es que primero hagamos reuniones virtuales, platiquemos de la oportunidad y bueno, a través de estas acciones vayamos delimitando y disparando acciones. Estoy con usuarios y integradores, que es algo que yo propongo por región, que podamos hacer estas sesiones técnicas, ya sea en sus oficinas o en algún otro sitio, en donde podamos juntar algunos usuarios o algunos integradores y poder ser mucho más eficiente en esta difusión tecnológica. Esta es una red integral en donde estamos, donde tenemos la parte, digamos, de Tripwire, zonas desmilitarizadas y bueno, toda la red industrial donde vemos aquí Tofino por PLC y vemos un anillo entre switches. Quise mostrarles esta arquitectura porque nosotros podemos ayudarles también a niveles de consultoría en los cuales los ayudamos a ustedes o a sus integradores para realizar este diseño como tal. ¿Qué preguntas hacer? Como primer paso comercial, yo creo que ustedes a través de su experiencia pues ya lo tienen entendido de cajón, pero bueno, quise ponerlo. Como primer paso es entender cuál es la estructura organizacional de la empresa y procesos, detectar quién toma decisiones técnicas y de compra, saber qué marca de sistema de control utilizan. A través de la marca del sistema nosotros podemos
determinar qué protocolos podrían estar utilizando, ¿no? Nos podría dar un norte de cómo es, digamos, la comunicación, ¿no? Y bueno, también es importante qué tipo de comunicación, si es analógica, serial o Ethernet. Conocer qué protocolos industriales de comunicación utilizan, saber si tienen algún software para diagnóstico, monitoreo y gestión de la red de OT, y saber si tienen políticas o mecanismos para proteger su red industrial. Dentro de la organización, la forma de subir estos proyectos pues es a través de ciertos retornos de inversión en donde necesitamos información de paros, por ejemplo, para determinar de alguna costos de esos mismos paros de línea para poder determinar ciertos niveles de retorno de inversión, y bueno, pues eso lo hacemos conociendo las distintas áreas, ¿no? La forma más sencilla pues obviamente es llegar por medio de dirección o por medio del gerente, pero pues bueno, también por el área de proyectos en donde podemos ver proyectos mucho más digamos complejos o mucho más estructurados, ¿no? Áreas de instrumentación, control y áreas de descarga. En conclusión, pues es crear con nuestros usuarios una mentalidad de defensa en profundidad. Muchas veces creemos que los firewalls que están arriba pues van a hacer la protección de todo lo que tenemos abajo a nivel de automatización y control, y la realidad es que no es así. Utilizar la IEC 62443 para zonas y conduits para sus redes, estándares y marcos reconocidos para adoptar buenas prácticas, y bueno, utilizar la parte de seguridad cibernética de sistemas industriales de control, que va más allá de los firewalls y dispositivos de seguridad, como recursos humanos y procesos, ¿no? Una evaluación de riesgo para determinar el riesgo de la organización y priorizar iniciativas y aplicar políticas e implementar monitoreo continuo. ¿Mm? Aquí también les dejo nuestro teléfono de soporte. Pueden levantar un ticket, ya sea directamente el usuario o el integrador o el distribuidor. Les recomiendo visitar estas páginas y les dejo también una liga para que puedan descargar el software de Hivision. Tienen un trial de 30 días y nuestros contactos. Ricardo Velázquez es nuestro gerente técnico en México, entonces podemos tocar base con él cuando sea algún nivel de detalle técnico, y recordar el esquema de certificación. Les vamos a pasar a todos el calendario para que tengan presente las fechas y nos puedan ayudar a involucrar a tanto usuarios como integradores a esta certificación. Vamos a abrir el audio para el tema de preguntas. All guests have been unmuted. Los niños ponen María. María ya estaba nacida una niña. Sí, bueno. Escucho bastante ruido. Por ahí se está diciendo, está. All guests have been muted. De
Aquí de la parte superior derecha hay un icono de Question and Answers. Aquí pueden escribir sus preguntas. De igual forma, pues también pueden utilizar el chat. Tenemos una pregunta. ¿Qué tan costoso es una solución de ciberseguridad? ¿Y en cuánto tiempo el cliente puede ver reflejado el ahorro de su inversión? El costo va determinado dependiendo de las necesidades y los requerimientos. Hablando de cybersecurity, a diferencia de un diseño de red industrial convencional, debemos de analizar el flujo, como bien mencionábamos a través de la IEC 62443, y sobre eso determinar en qué zonas vamos a poner, digamos, firewalls de capa 2 y en qué zonas vamos a poner firewalls de capa 3. Adicional, el software donde vamos a monitorear toda la red y vamos a hacer un security lockdown. Ajá. Entonces, depende, la respuesta sería una solución en la que de una red industrial, si tuviera que dar un número o un porcentaje en hardware, pues sería alrededor de un 10% a un 20% de los assets de red, es decir, del costo de tu red industrial como tal, y bueno, añadir a eso la parte de software, ¿no? Es una buena pregunta, pero sí hay que analizar a cada cliente porque es como un traje hecho a la medida, ¿no? Entonces, para un cliente puede ser solamente la parte de protección a nivel de PLC crítico con un Tofino, con un firewall de capa 2, un Tofino con un módulo de Ethernet IP, de DPI para Ethernet IP, debe estar sobre $1,900, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, realmente es una solución que podemos ahí ir moldeando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Voy a quitar el mute. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Hay certificaciones de Belden en tema de ciberseguridad? Sí, tenemos certificaciones que va en 3 secciones. Uno es para la parte de firewalls de capa 2, otro para la parte de firewalls de capa 3 y otra para la parte de software. All guests have been unmuted. Quité el mute por si alguien tiene alguna pregunta y no lo puedo expresar. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco a todos su tiempo y muchas gracias. Les repito, mi nombre es Eduardo Macías, mi correo es eduardo.macías@belden.com y estamos para servirles y para ayudarles. Muchas gracias.
Hasta luego.